Buenas tardes para todos. Es un gusto, como siempre, estar compartiendo este tipo de actividades y un honor para mí que la comisión de asesores me haya elegido para hacer esta presentación. Para arrancar, vamos a poner la presentación en pantalla. Disculpe, me voy a tomar un minuto para hacer una especie de nivelación, es decir, cuál es el antecedente de esto que vamos a ver a los efectos de que todos estemos en la misma sintonía. Como dijo Mario, cuando FUCREA realiza la jornada de economía de lechería, donde mostramos cómo cerraron las carpetas de los productores CREA, luego de hacer eso, hacemos un trabajo de proyección, o sea, tratamos de ver qué puede ocurrir con determinados criterios, qué puede ocurrir en el siguiente ejercicio. En este caso, una proyección de lo que era el ejercicio 2021. Obtenemos determinados resultados que después, evidentemente, evaluamos. Dado que en la mitad de la correntada, en la mitad del ejercicio, las reglas de juego nos cambiaron significativamente en lo que hace al precio al costo de insumos realmente importantes, en términos de los volúmenes que se utilizan y cuánto dinero se nos va en los tambos en estos dos insumos, es que surgió la inquietud de hacer, bueno, lo que demuestra esto, como dice el GPS cuando doblamos mal y dice tiene que recalcular la ruta, bueno, nos pareció que era un subtítulo adecuado de recalcular lo que habíamos visto, lo que habíamos proyectado para el ejercicio hace 5 meses atrás, 6 meses atrás. Entonces, de vuelta, la base numérica para esto sale de aquella proyección que habíamos hecho y ahora vamos a tratar de recalcularla y ver cómo nos afecta. Nos hacíamos esta pregunta en esa jornada, es ¿qué esperamos para el ejercicio 2021? ¿Qué esperamos para el ejercicio que sigue? Entonces, en lugar de recurrir a los métodos tradicionales de adivinanza o bola de cristal, utilizamos un poco más la tecnología y hacemos una especie de encuesta entre los productores CREA, ¿sí? Utilizando diferentes métodos, diferentes metodologías, porque en el entendido de que nadie mejor que los productores saben cómo funcionan sus empresas y qué pueden esperar en algunos aspectos de sus empresas, y en otros elementos, que ahora van a ver, en otros parámetros, en realidad tienen el mismo criterio que tenemos nosotros, o los mismos conocimientos que tenemos nosotros para ponerle valores a guarismos que después determinan nuestro resultado. Entonces, cuando hicimos esto, estas eran las preguntas que les hacíamos. ¿Cuál esperaban que fuera el tipo de cambio al 30 de junio del 2021? Por favor, presten atención a esto porque es el valor del dólar que suponían al final del ejercicio. ¿Cómo va a variar el precio de la leche respecto al ejercicio 19-20? ¿Sí? O sea, ¿qué creían que iba a pasar con el precio de la leche? ¿Cuánto va a aumentar el precio del concentrado respecto al ejercicio 19-20? Y finalmente, ¿cómo iba a variar la producción de leche en sus establecimientos respecto al ejercicio 19-20? Estas eran las 4 preguntas que les hacíamos. El resultado de esa encuesta fue el siguiente. Contestaron que estimaban que a junio del 2021 el dólar iba a estar a 44 pesos con 90, o sea, a fin de ejercicio, remarco eso. El precio de la leche en este ejercicio iba a aumentar un medio punto porcentual, o sea, 0,5%.
que los concentrados iban a aumentar un 2,4% en su valor respecto al ejercicio 19-20 y que su productividad iba a aumentar en un 5%. ¿Sí? Estas fueron las respuestas que recibimos de los productores. ¿En qué se traducía esto? Bueno, básicamente era que el tipo de cambio, que para el ejercicio 19-20 fue 39, en realidad esto es un redondeo, fue 38,98, iba a terminar en un promedio de 43,70. Por eso hice la salvedad de que presten atención que la pregunta era a cuánto terminaba el dólar en junio. Así que la previsión daba que arrancaba en 39 y el promedio iba a ser 43,70. El precio de la leche, ese medio punto porcentual que aumentaba, pasaba de 29,6 que recibieron los productores CREA en el ejercicio 19-20 a 29 centavos con 7. Recuerden siempre, por favor, que la base de datos de estos son los números de los productores CREA. El gasto en concentrado medido en dólares por hectárea de superficie útil, ¿sí?, iba a pasar de $490 a $527. ¿Sí? Aquí preferimos usar el gasto en concentrado, o sea, medirlo de esta manera, porque el mix de concentrados que utilizan los productores es muy variado. Y que la producción en litros de leche por hectárea de superficie de pastoreo lechero, o sea, toda la superficie que de alguna manera aporta al tambo, iba a pasar de 5.428 litros a casi 5.700 litros por hectárea. ¿Sí? Una información adicional es que tuvimos una inflación del 10%. Teníamos que considerar la inflación porque sabemos que una parte importante de los insumos en los tambos varía, o sea, es en pesos, por lo tanto es afectada directamente por la inflación. Los que son en dólares, obviamente por la cotización del dólar, y aquellos que varían, no sé, mitad y mitad o en determinados porcentajes, peso-dólar, pero para eso requeríamos el dato de la inflación, que la supusimos en un 10%. Entonces, si eso ocurría, ¿sí?, tenemos primero la columna de lo que ocurrió en el 19-20 y luego lo que era la estimación de cómo se compone el producto bruto, o sea, leche, carne de lechería, carne vacuna, forrajes, cultivos y semilleros y otros. Para el ejercicio 19-20 fue de la suma de 1.785. Estimábamos con todos esos cambios, o sea, haciendo las cuentas con todos esos cambios, que el producto bruto iba a pasar a $1.825 por hectárea de superficie útil. Básicamente, ¿sí?, la leche y la carne de lechería, que evidentemente suman entre ambos más del 80-85% del producto bruto, son los importantes. ¿Por qué ahí, si alguien se lo pregunta, la carne de lechería bajaba? Es porque recuerden que en el 19-20 tuvimos un periodo en esa primavera, de un pico de precios de la carne, realmente muy buenos valores, y supusimos que eso no se iba a repetir. Lo llevamos a los valores más parecidos a lo histórico, por eso asumimos que el producto bruto, carne de lechería, iba a bajar. ¿Qué pasaba con los gastos, con los insumos? Entonces ahí tienen toda la descomposición de los insumos, primero los variables, luego los gastos de estructura. Entonces a la izquierda lo que ocurrió y a la derecha lo que suponíamos que iba a ocurrir. Ahí tenemos cómo suponíamos que iban a variar estos gastos, los gastos variables, el total de gastos variables, donde la mayor responsabilidad claramente se la asignábamos a los concentrados. Así era como variaba. Recuerden que la respuesta que habíamos recibido de los productores era que el precio de los concentrados iba a aumentar un 2,4%. ¿Sí? Estos son dólares por hectárea de superficie útil. Entonces llegábamos a esto. Bueno, un producto bruto total que pasaba de 1.785 a 1.825, insumos antes de renta de $1.492 que se iban a 1.520, y entonces aparentábamos tener una mejora en el ingreso de capital. De $293 por hectárea pasábamos a 305. No cambiaba mucho la relación insumo-producto en términos de porcentaje, pero bueno, teníamos una pequeña mejora, avisorábamos una pequeña mejora en el resultado, de vuelta medido en el ingreso de capital, de 293 a 305. Y esta fue la proyección que hicimos allá por septiembre del año pasado, septiembre-octubre del año pasado, y esto fue
lo que presentamos en la jornada de economía. ¿Qué cambió? Que de hecho es lo que motivó esta instancia. Bueno, los concentrados aumentaron un 30% en el segundo semestre de este ejercicio. Podemos decir que fue así, que fue de enero para acá, a grosso modo. Entonces, considerando, y este 30% es considerando un mix de 80% maíz y 20% soja, si lo llevan a una unidad de proteína, estamos hablando de una ración que equivaldría a un 14-15% de proteína, ¿sí? Este mix aumentó un 30%. Como esto ocurrió en el segundo semestre, o sea, va a afectar a la mitad del ejercicio, podemos decir que el impacto global es del 15%. Lo otro que cambió fue que los fertilizantes, en términos generales, aumentaron un 50% para zafra, en que se consume el 60% del total de fertilizante del año. O sea, sacando cuentas y haciendo algunas consultas con productores, podemos asumir que de todo el fertilizante que se utiliza en el ejercicio, el 60% aproximadamente se va en la zafra de otoño, ¿sí? Que es mayor que la zafra de verano, y para esa zafra en particular, entonces, tenemos que los fertilizantes aumentaron un 50% en su precio, ¿sí? De todo esto es de donde queremos, lo queremos prorratear, debíamos prorratearlo como corresponde y obtener los números finales. Entonces, acá viene la parte de recalculando. Estos números son repetidos de la primera, o sea, lo que ocurrió con el Producto Bruto en el ejercicio 19-20. Esta era la proyección original que habíamos hecho. Pasaba el Producto Bruto de 1.785 a 1.825, y esto es lo que recalculamos. Entonces, acá dicen, bueno, pero ninguno de esos elementos, en términos generales, la leche no se tocó, la carne tampoco, la carne vacuna. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde hay una pequeña diferencia? Bueno, evidentemente en el rubro cultivos y semilleros. Recordemos que el productor crea promedio tiene una pequeña área, un pequeño porcentaje del área dedicado a la agricultura, que no es significativo en términos del aporte al Producto Bruto, el promedio siempre hablando, pero bueno, si yo lo voy a castigar al sistema cuando le ponga el precio nuevo de los concentrados, también tengo que ser justo y poner que en el rubro de cultivos tiene que tener un aumento. De hecho, el aumento en términos porcentuales es el mismo. Por lo tanto, podemos ver que en el recálculo el Producto Bruto total aumenta en algún dólar por hectárea. Eso es de lo que estábamos hablando. Vamos al siguiente. ¿Qué pasa con los insumos? Esto fue lo que ocurrió en el 19-20. Este era el recálculo que hacíamos, esta es la estimación que hacíamos, la proyección que teníamos de cómo aumentaban los gastos variables, que básicamente se explicaba en el gasto en el concentrado, con el aumento ese significativo, ¿sí? Recuerden, hay números que varían por el tema de los pesos y los dólares, con la cotización y la inflación, ¿verdad? Y esto es lo que ocurriría con recalculando las cifras con los aumentos esos que yo mencionaba hace un rato respecto a los concentrados y al rubro pasturas y cultivos. O sea, cómo impacta, en definitiva, esos aumentos en el resultado en esta parte de los insumos. Como fueron los dos insumos que tuvieron notoriamente aumentos, son los que utilizamos. Alguien puede decir, ya podemos decir que hay otros que pueden haber sufrido alguna variación, sí es cierto, pero claramente estos fueron los dos que tuvieron más impacto, más aumento, y por lo tanto iban a impactar más en el resultado. Entonces, llegando al cuadro equivalente, digamos, del resultado final de las empresas, acá tenemos el ingreso de capital obtenido en el 19-20, o sea, $293. Recuerdan que proyectábamos que mejoraba un poquito y se nos iba a $305. Y lamentablemente, con el recálculo que hicimos, ¿sí? Dado que aumentan significativamente los insumos,
ese ingreso de capital caería a $225. O sea, tenemos una pérdida de un 26% aproximadamente de ingreso de capital para el productor promedio de FUCREA si estas relaciones de precios que acabamos de mencionar se mantienen, bueno, hasta el final del ejercicio y nada cambia. O sea, tenemos una pérdida importante en el ingreso de capital. Ahora, hasta aquí llegamos en estos términos, en el ingreso de capital, pero un ejercicio que ya hace años venimos desarrollando es, nos parece que el ingreso de capital es un indicador muy bueno, es el que usamos, en el cual todos nos podemos comparar, pero nos queda corto a la hora de saber cuánto realmente le llega al bolsillo al productor, porque son cosas bien diferentes una cosa de la otra. Entonces, para tratar de llegar a cómo le pega realmente en el bolsillo, a SIK, al ingreso de capital, le hacemos varias disecciones, varias operaciones. Por un lado, le sumamos los costos no efectivos, las depreciaciones y los fictos, porque sabemos que afectan al ingreso de capital, pero no son gastos efectivos. Nadie saca dinero de su bolsillo para contemplar las depreciaciones y los fictos. Le restamos el Producto Bruto Reservas, porque es algo que tenemos en el campo, pero no es dinero si lo realizamos, o sea, si la vendemos, pero si no, están allí paradas. Lo mismo con la diferencia de stock de semovientes positiva, ¿sí? La diferencia de inventario, básicamente. Le restamos los pagos de arrendamientos y algo nada menor. Recuerden que, por lo menos en los productores CREA, 50%, al menos el 50% de la tierra es arrendado, y eso es algo que se mantiene en la lechería nacional. Podrá ser el 47 o el 53, pero estamos siempre en el eje del 50% de la tierra que utiliza la lechería paga arrendamientos, por lo tanto tenemos que, si será importante, restar esto. Y finalmente atendemos el servicio de deuda. ¿Con qué características? Bueno, el pago del FAL, donde obviamente todos lo pagan y a su vez no tienen la posibilidad de decir yo solo pago intereses. El FAL se pagan los intereses y se amortiza obligatoriamente, así que como sabemos cuánto es, lo restamos directamente. Y respecto al resto de la deuda, solamente podemos restar intereses. ¿Por qué? Porque si bien sabemos cuál es el grado de endeudamiento de la empresa CREA promedio lechera, no sabemos cuál es el perfil de amortización que tiene que enfrentar. Está claro que no es lo mismo deber 100 y tener que pagarlo en 10 años que deber 100 y tener que pagarlo en 3. Por lo tanto, como no sabemos cuál es ese perfil, solo nos concentramos, solo restamos de acá, haciendo cuenta que se pagan los intereses del resto de la deuda que no es FAL. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esa proyección original, donde arrancábamos de un ingreso de capital de $305, hacemos las cuentas que corresponden, sumamos, restamos, multiplicamos, dividimos, y llegamos a este valor de lo que en realidad le decimos el disponible para vivir y crecer. ¿Qué quiere decir disponible para vivir y crecer? Bueno, de ese valor, de esa cifra, de esos dólares por hectárea, el productor tiene que hacer sus retiros, o sea, tiene que vivir la familia, y además es lo que le queda para reinvertir, para hacer, o sea, fuera de, es cierto, si tengo una diferencia de stock en ganado positiva, eso es una inversión. Muchas veces en el tambo es una inversión en realidad involuntaria, pero si yo quiero decidir hacer una nueva inversión, bueno, lo tengo que sacar de estos 213. Luego de hacer mis retiros, o sea, el retiro de la familia para vivir. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando recalculamos, como es el ingreso de capital, se nos vino de 305 a $225, los $213 disponibles para vivir y crecer, se nos transformaron en $133. ¿Sí? O sea, perdimos esos $80 directamente del dinero que nos queda disponible, nos quedaría disponible para vivir y crecer. Y acá no hay, en ningún momento recuerden que siempre esto es para el productor promedio, y aquí cada uno es donde sabe, conoce sus números y sabe si estos 133 son suficientes, no lo son
y queda lejos de la línea de flotación o son más que suficientes. Pero esto es un número que en sí mismo no dice nada, porque el productor promedio son todos, pero no es ninguno en particular. Por lo tanto, cada uno acá, este es el momento en el cual decimos, bueno, nos vamos y preparamos el mate y nos sentamos con la familia y nos sentamos con el asesor y comparamos con nuestros números o hacemos los recálculos que tengamos que hacer con los mismos criterios que acabamos de ver y vemos si esto es de vuelta suficiente o estamos lejos y si tengo que modificar algo o no. ¿Tá? Entonces, hasta acá es lo que le ocurriría al productor promedio si se mantienen estas relaciones de precios y nada cambia. Pero en el promedio, y acá dejo que cada uno termine la frase, por eso de que sabemos de que son todos, pero no es ninguno en particular, y entonces lo que hacemos es, vuelvo con el recálculo para el productor promedio, esos $133 que nos quedaban disponibles para vivir y crecer, y en la instancia de la jornada identificamos otros dos grupos de productores. Un grupo de productores que en el ejercicio 19-20 no alcanzaron los $200 de ingreso de capital por hectárea, ¿sí? Que vamos a hacerlo aparecer primero porque es el que más nos preocupa. Porque esos productores que en el ejercicio 19-20 no alcanzaron los $200 por hectárea de ingreso de capital, cuando hacemos llamémosle ingreso de bolsillo, o sea, cuánto nos va a quedar para el retiro familiar y para crecer, resulta que quedamos abajo de la línea de flotación. O sea, si todo lo que nosotros decimos se cumple, este grupo de productores está en problemas, porque cuando pague las cosas que tiene que pagar, se encontraría con que no le quedó dinero para el diario vivir, para el retiro. ¿Sí? En la otra punta tenemos el grupo de productores que en el ejercicio 19-20 tuvo un ingreso de capital superior a los $370 por hectárea, donde en el recálculo el ingreso de capital que obtendrían sería de 455 y les quedarían disponibles para vivir y crecer $354. En la columna de la izquierda, o sea, en el promedio o en el de la derecha, está claro que cada uno, reitero, sabe qué es lo que, para qué le alcanza, qué es lo que tiene que hacer, cuáles son sus necesidades, y tiene que compararlo contra estos números, contra esas necesidades. En la columna del medio es un problema porque el número directamente da negativo. Entonces, aquí hay algo, aquí hay un problema, aquí hay que hacer algo hay que modificar, porque si no, estamos comprometiendo claramente los retiros familiares. Lamentablemente, eso no es una situación que sea nueva, se ha dado muchas veces. El problema es que eso se traduce en endeudamiento, ¿sí? en más endeudamiento, y eso tiene evidentemente sus costos. Por lo tanto, más allá, no pretendemos, por supuesto, que recuerden cada número de los que acabamos de presentar, pero sí es identificar los grupos en los que estamos, conocer nuestras relaciones de precios, conocer el resultado de los números de nuestra empresa y poder comparar contra estas cosas. ¿Cuáles son las consideraciones finales que podemos hacer? La primera, el aumento significativo de los insumos que consideramos se dio en el segundo semestre del ejercicio, o sea, en la segunda mitad del ejercicio. Si esto continúa y las relaciones de precio no se ajustan, evidentemente el impacto se va a sentir mucho más en el ejercicio 21-22, porque el ejercicio 21-22, o sea, el que arranca el 1 de julio de este año, va a tener todo el impacto, o sea, va a estar estas relaciones de precios desfavorables, las agarraríamos en los 12 meses del ejercicio. Acá, como vimos en alguna diapositiva para atrás, hicimos la ponderación de que los precios complicados, los precios que se nos subieron, nos afectaron en la mitad del ejercicio. ¿Sí? Y finalmente un ejercicio matemático dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué tendría que ocurrir para recuperar el ingreso de capital que proyectamos de origen?
o sea, aquellos $305 por hectárea para este ejercicio que está corriendo. Entonces, evidentemente que pueden pasar, hay muchas cosas que pueden cambiar, pero la que es fácil de calcular, por llamarlo de alguna manera, es que tiene que pasar con el precio promedio del litro de leche. Entonces, lo que debería ocurrir es que en vez de cobrar la leche en promedio 29,7 centavos de dólar, la deberíamos cobrar 31,3. Si el precio de la leche que cobra el productor crea promedio pasa de 29,7 a 31,3, estaríamos recuperando los $305 por hectárea de superficie útil de ingreso de capital. Es un ejercicio estrictamente matemático, pero creo que es ilustrativo de cosas que deberían pasar o podrían pasar para recuperar los resultados que habíamos proyectado. No me queda más que agradecerles. Por supuesto que este trabajo, yo soy hoy la cara visible, pero es el trabajo de la Comisión de Asesores Lecheros de FUCREA, que también trabajando en esta modalidad de Zoom, por motivos obvios, hemos tenido que armar esta presentación y alguna otra. Así que estoy a sus órdenes por cualquier consulta, dudas o aclaraciones en la medida que las podamos contestar. Muchas gracias. Perfecto, Mario. Bueno, la presentación va a tratar de hacer eso que ya se estaba adelantando, brindar algunas sugerencias de cómo afrontar este escenario de suplementos caros y relativamente pocas reservas. Yo voy a empezar mostrando un poco cómo es que se llega a esta situación justamente de relativa escasez de reservas, por lo menos para lo que uno podría prever para adelante. Esto arranca ya desde el año pasado, hace un año, la sequía del verano 2019-2020, que bueno, impidió hacer la cantidad habitual de lo que son de reservas, básicamente de silos de cultivos que obviamente se consumieron en gran medida en ese otoño e invierno posterior. Después, por lo menos en buena parte de lo que es el centro-sur, el litoral sur, hubo poca producción de reservas de pastura en primavera, o sea, la primavera arrancó bastante auspiciosa, pero se cortó pronto. Y esa sequía que mal que bien terminó durando hasta fin de enero aproximadamente, bueno, también llevó a que todo lo que eran los cultivos de primera para ensilar, en muchos casos estuvieron bastante comprometidos en cuanto a los rindes, y bueno, incluso en algunos momentos saliendo a adelantar lo que fue la ensilada antes que perder el cultivo. Y bueno, también hay que señalar que en lo que fue desde fines de enero, por lo menos en algunos, en gran parte de la cuenca, si bien es cierto que en otras partes no ha llovido lo suficiente, pero en una parte de la cuenca las lluvias permitieron incrementar lo que fue la tasa de crecimiento de las pasturas. Esto que ustedes ven acá es cómo varió la evolución de la tasa de crecimiento en la plataforma de pastoreo de Iña, de estanzuela de pasturas, desde un año atrás. Esta es información que está disponible semanalmente en el Facebook de Lechería de Iña, y quería señalar esto. Nosotros ya básicamente vamos 3 semanas consecutivas realmente con tasas de crecimiento muy altas. Nos consta que ya hay mucha gente que está con doble pastoreo, que está haciendo reservas, y bueno, la idea también es que esperemos que pueda impactar positivamente sobre lo que fueron los cultivos que se sembraron más tardíamente, que realmente han mostrado una muy buena respuesta. Y en paralelo, bueno, también lo que ya se ha mencionado, pero no está de más volver a presentar, lo que ha sido el incremento en el precio de los commodities, básicamente desde mediados del año pasado, pero sobre todo lo que fue en el último trimestre. Acá está en este verde claro lo que fue el precio de los aceites vegetales, acá está la soja, y acá los cereales, que realmente han aumentado de forma muy importante. Y bueno, como en todo, siempre uno quiere ver un poco también del lado positivo de la cosa. También hay que reconocer que con rezago, lo que ha sido una tendencia también al alza de lo que son el combo de productos lácteos, si bien es cierto que igual la relación grano-leche se ha deteriorado respecto a lo que fue el ejercicio anterior. Entonces, el enfoque de la presentación, tomando esto como contexto, va a tratar de ver qué podemos hacer para equilibrar esa oferta de alimentos que tenemos en el tambo con
la demanda animal. Eso que es lo básico para cualquier tambo, bueno, ¿qué podemos llegar a modificar o tener más en cuenta en una situación compleja como esta, con la premisa de tratar de utilizar los recursos que tenemos en aquellas áreas donde realmente la respuesta técnica, en base a la información que tenemos, sea más segura. Y tratando siempre de no olvidarnos de proveer un adecuado confort a los animales, lo mismo que monitoreando los procesos, lo que llamamos la gestión de la alimentación, que muchas veces va a modular la respuesta que tengamos a todo lo que estamos haciendo, el esfuerzo a nivel de estas áreas de la balanza. Cualquier estrategia de alimentación implica tener un hilo conductor. Nosotros desde Estanzuela planteamos el siguiente, que creemos que es válido particularmente en situaciones donde vamos a tener, o podríamos llegar a tener relativamente pocas reservas. Lo primero es definir una meta productiva, hasta dónde queremos llegar en términos de producción con las vacas. Eso es particular para cada tambo, es parte de eso que dijo Renzo, de que cada productor con sus técnicos se sienten y bueno, vean cuáles van a ser esas necesidades, cuál es ese mínimo que se precisa para vivir, para seguir invirtiendo. Y bueno, una vez que eso quede identificado, bueno, tratar de estimar cuál es el consumo que tienen que tener los animales que permite sostener esa meta, esos requerimientos de nutrientes. Y una vez que eso queda definido, para nosotros todo empieza por tratar de cuantificar el aporte de pastura que semana a semana le podemos ofrecer a los animales. Ese es se quiere el punto de partida para el armado de las dietas, no solamente porque es el alimento más barato con el que contamos, sino que, bueno, justamente en una situación donde tenemos poca fibra proveniente de las reservas, es más importante que nunca apoyarnos en lo que es justamente las pasturas. Y recién después viene la etapa de definir las necesidades de suplementos, sean reservas forrajeras o lo que es los distintos concentrados. Con respecto al manejo de las pasturas, de vuelta, uno siempre trata de ver algún aspecto positivo a estas coyunturas difíciles. Bueno, quizás justamente el disponer de relativamente pocas reservas puede ser una instancia para hacer un mejor manejo de las pasturas, que muchas veces cuando nos sobran las reservas terminamos haciendo quizás un manejo que no es el mejor, pero justamente en este momento es la búsqueda de tratar de mantener funcionando la fábrica de pasto, que es bueno, lo que va a permitir en los meses por delante sostener lo que sean los números económicos en el tambo. Y particularmente en lo que queda del verano, también si el agua está presente y, bueno, y las temperaturas son altas, quizás no hay otro momento en el año que sea tan fácil para las pasturas de empasarse como en este, entonces también tener un manejo afinado, un método de gestión del pastoreo, sea el 3R o el que sea, es lo que va a permitir justamente mantener andando esa fábrica de pasto. En ese sentido, nosotros lo que planteamos es no ceder a la tentación de sobrepastorear las praderas, porque justamente las queremos funcionando para más adelante. En verano la propuesta es que las pasturas no ir más abajo de 8 a 10 centímetros para evitar muerte de los puntos de crecimiento, pero ya a partir de marzo estamos hablando de que esos remanentes sean de 5 centímetros, el segundo nudillo ahí en la mano, eso siempre medido entre las zonas de las matas de rechazo, o sea, estas alturas que estaba mencionando son mediciones que hacemos aquí, y con respecto a lo que son los manchones, estos parches, no queremos que tampoco sean más del 15% en el área una vez pastoreada. No solamente el tema de intensidad, sino también la frecuencia de pastoreo es algo que tenemos que, más que nunca en este momento, cuidar, tanto en el número de hojas con que estamos entrando, sea en festuca, las 2,5 hojas en festuca, 3 hojas en avena y raigras, o 10 nudos en alfalfa, o bueno, alturas en el caso de sorgo forrajero. Y bueno, idealmente disponer de agua en la parcela, no solamente en lo que es verano, pero en cualquier otro momento del año, también es algo que realmente estimula y asegura lograr lo que son altas cosechas de pastura. Está claro que las vacas precisan fibra,
fibra puede venir de la pastura, puede venir de reservas forrajeras. En algunos casos donde justamente, por lo que mencionaba antes, en contexto de pocas reservas forrajeras, quizás a modo de ejercicio, antes de pensar en salir a comprar esa fibra afuera, bueno, acá un ejercicio que hicimos fue tratar de explorar qué alternativas tenemos de generar más fibra a partir de las pasturas que ya tenemos, usando una herramienta tecnológica como puede ser la fertilización nitrogenada. Yo les voy a mostrar en ese sentido el ejercicio. Nosotros manejamos una regla que es muy simple, hasta para acordarnos mentalmente de la misma, que es aplicar 1 kilo de nitrógeno por cada día de rotación en el circuito de pastoreo. Hoy en Estanzuela estamos rotando entre 30 y 35 días en lo que es la plataforma de pastoreo. Yo, para simplificar, lo llevé eso a aplicar 30 kilos de nitrógeno, y redondeando en 60 kilos de urea. Eso es lo que habría que salir a aplicar luego de cada pastoreo. Y a los precios de hoy, de 460, por ahí un poco más de urea y la aplicación, esos son unos $40 por hectárea. Y aquí vienen 3 coeficientes que son claves en definir, bueno, ese potencial beneficio que podemos obtener. Esto es la respuesta, o sea, cuántos kilos de materia seca de pasto podemos obtener por kilo de nitrógeno. A los efectos de este ejercicio yo usé un valor bastante conservador. Esto es lo que uno podría esperar si son pasturas que tienen bastante leguminosas, donde quizás por delante uno no esperara demasiada lluvia, si hubiera temperaturas altas, pero si uno dispone de pasturas que en realidad, digamos, no tienen mucho más de 30% de leguminosas, donde uno va y ve claramente los parches de orina muy marcadamente, demostrando que hay deficiencia de nitrógeno, estas respuestas perfectamente pueden pasar a 20 o 30 kilos de materia seca de pasto por kilo de nitrógeno. A los efectos de vuelta de este ejercicio, yo tomé la respuesta más baja, la respuesta más conservadora, si se quiere, para ilustrar el concepto. Deberíamos ser perfectamente capaces de utilizar el 60% de ese pasto que se produce y convertirlo en una relación 1 a 1 a leche, o sea, sacar 1 litro de leche por cada kilo de materia seca de ese pasto adicional. Esta es la leche que se podría sacar de más o asociada a esa aplicación de urea usando estos coeficientes, 166 litros de leche por hectárea, que bueno, yo en este caso utilicé un precio de 32 centavos por litro, capaz que está un poco optimista además, pero bueno, lo cierto es que con este precio lo que resulta es un beneficio neto de $13 por hectárea de la aplicación de esta tecnología, que me parece que es bien interesante. Incluso si uno hace el cálculo del costo que queda la tonelada del pasto utilizado, estamos hablando de 200 y poco dólares, que bueno, dependiendo del caso, puede verse de forma muy favorable cuando uno tiene que salir a comprar afuera, no solo razones, incluso hasta con los concentrados proteicos. Pero bueno, como decía, provenga de reserva forrajera o venga de una pastura, las vacas lecheras precisan un mínimo de fibra capaz de asegurar que el rumen funcione adecuadamente. Eso es lo que permite que esos animales produzcan de forma adecuada. Y en este sentido, estos coeficientes que yo les muestro acá, en realidad han sido derivados básicamente para situaciones de encierro, pero hacemos la extrapolación de los mismos a distintas situaciones de inclusión de pasto, y en general andan relativamente bien. Acá lo que se plantea es que las dietas deberían ser formuladas con no menos de 19% de fibra detergente neutro, o sea, de paredes celulares, proveniente de forraje. La fibra proveniente del forraje es la realmente efectiva en promover todo lo que es la rumia y mantener ese rumen funcionando bien. Y no menos de 25% de fibra detergente neutro total, por debajo del cual realmente es muy difícil manejar de forma saludable a los animales. Para vacas que están consumiendo unos 20 kilos de materia seca, esa cantidad de fibra que les estoy hablando, total, esa puede ser cubierta con distintas combinaciones. Puede ser un turno normal de pastoreo de pradera, unos 6 kilos de materia seca, y luego suplementar con 11 kilos de silo de sorgo, materia fresca en estos casos, o 20 kilos de materia fresca de un enolaje, un silopac de pradera, o 30 kilos de ensilaje de maíz, o incluso
6 kilos de materia fresca de paja de trigo, que bueno, en diciembre pasado muchas veces era lo que se salía a buscar afuera, lo que aparecía era esto, y bueno, a su modo es posible sacar leche también, sí, a partir de estos materiales, bajo determinadas condiciones, y claramente en este caso sí que aporta, o su rol más importante, que es el de aportar fibra efectiva, lo cumple con creces. ¿Qué ocurriría en una situación donde nos vemos complicados sea por bajo crecimiento de pastura o poca disponibilidad de reservas forrajeras, en esas situaciones donde vamos a estar viéndonos forzados a formular dietas con menos FDN proveniente de forraje que ese 19%? Bueno, lo que se plantea es que no habría problema, se puede formular dietas saludables aumentando lo que es concomitantemente el porcentaje de fibra detergente neutro total con un supuesto grande, que no es menor, y es que la efectividad de la fibra que viene del forraje es el doble de la fibra que proviene, por ejemplo, de un concentrado. Yo voy a presentar acá un ejemplo para que capaz que se entienda un poco mejor. Si nosotros vamos a estar formulando dietas con apenas 15% de fibra detergente neutro de forraje, o sea, 4 puntos por debajo de este 19%, bueno, entonces deberíamos aumentar en 8 puntos, arriba del 25% que mencioné antes, formulando dietas con no menos de 33% de fibra detergente neutro total. Acá está un poco el kit o la explicación, la justificación de por qué bajo determinadas circunstancias uno puede incluir concentrados, sobre todo concentrados más bien fibrosos, en la dieta de los animales con el objetivo de suplir parte de esa fibra que viene en las reservas forrajeras en situaciones donde ésta está escaseando. Sobre este punto después, cuando hablemos de los distintos concentrados, voy a hacer un poco más de referencia. Y un aspecto, a mi juicio, también central en una situación de escasez de reservas forrajeras es conocer la calidad de las mismas. No solamente por el gasto que implica la confección, sea que la hacemos en el propio predio o salir a buscarlas afuera, sino también por la enorme variabilidad que tienen en su composición química. Por lo pronto, y para empezar, el monitoreo de la variación de cómo varía el porcentaje de materia seca es una cosa, a nuestro juicio, central. Nosotros, en los 3 años que duró el proyecto 10.000, semanalmente estábamos monitoreando lo que era el porcentaje de materia seca en las reservas utilizadas, y realmente hay una variación tremenda en la misma, entre distintas semanas, que realmente, si no lo tenemos en cuenta, podemos estar creyendo que estamos dando más kilos de materia seca, más kilos de nutrientes de lo que realmente estamos dando. Esto realmente es tanto más importante cuanto más humedad tienen las reservas forrajeras, o sea, en los silos y los silopack respecto a los fardos secos, pero incluso en estos también es bien importante. O sea, el monitorear, sea con un microondas o con un horno portátil, esa materia seca para nosotros es una de esas herramientas que tienen la relación beneficio-costo individualmente desde las más altas que hay. Y capaz que dedicando también un par de minutos a este tema de calidad de reservas, y en este caso específicamente de ensilaje de pastura, yo acá les voy a mostrar lo que es el porcentaje de proteína y la energía. Estos son datos sacados del laboratorio de nutrición de Estanzuela, para estos materiales. Realmente 13,5, 14% de proteína en un ensilaje de pastura, podemos decir que es un valor medio, tirando abajo. En el caso de la concentración de energía, ya podemos decir que sí, que está en el rango de lo que uno consideraría una baja concentración de energía. O sea, en términos generales, al menos en lo que son ensilaje de pastura, la calidad de estas reservas tiende a ser relativamente media para baja, pero en realidad lo que yo quería remarcar es esta barra que está acá, que habla un poco de la variabilidad que tienen estos materiales. O sea, yo perfectamente puedo encontrar ensilaje de pastura que tengan 19 o más por ciento de proteína, o puedo encontrarme con materiales que tienen como no sé, una paja de trigo, 5% apenas de proteína. Lo mismo es válido para lo que es la concentración de energía. Esto
puede leerse de dos formas. Es una enorme desventaja y es, por otra parte, una enorme oportunidad. La gran desventaja de esta enorme variabilidad es que prácticamente impide utilizar con cierta confiabilidad valores de tabla para formular dietas, sobre todo en este caso cuando estamos usando reservas de pasturas. Y casi que haría, o por lo menos nosotros lo sugerimos, que si hay una categoría de alimentos donde valdría la pena mandar a analizar su composición química, bueno, sería justamente las reservas en general, las reservas de pastura en particular, para saber con qué estamos contando. Y la oportunidad justamente viene asociada a la variabilidad que les mencionaba. Si esta variabilidad fuera muy, muy pequeña, lo que implicaría es que no podemos hacer mucha cosa para movernos más arriba de este 14%, pero al ser tanta la variabilidad, esto es lo que nos sugiere es que tenemos herramientas tecnológicas que nos permitirían, si las aplicamos adecuadamente, salir de este promedio y pasar a estar jugando en esta cancha, a este nivel. Para que tengan una idea, si nosotros pudiésemos estar obteniendo a través de herramientas de manejo un ensilaje que tuviera, por ejemplo, 19% de proteína cruda, un excelente silo de pradera, cada kilo de materia fresca extra que diéramos de ese ensilaje respecto a dar un silo promedio, es como que estamos dando de chapa o de plus, el equivalente a 68 gramos de materia fresca de harina de soja, como que va de regalo con ese mayor contenido de proteína que tiene este ensilaje. O sea, en 10 kilos de materia fresca de este ensilaje de pastura superior, estamos dando prácticamente 3/4 kilos de harina de soja, que obviamente podemos retirar del resto de la dieta a modo de abaratar costos. Y lo mismo, si en vez de trabajar con este ensilaje de pradera, pudiéramos, confección mediante, estar obteniendo este tipo de materiales, bueno, cada kilo de materia fresca de este ensilaje que diéramos estaría aportando un plus de energía respecto al silo promedio que equivale a la energía de 110 gramos de un grano de maíz. De vuelta, dar 10 kilos de este silo superior en términos de energía permitiría, es como que estuviéramos dando 1 kilo de grano de maíz de regalo, por así decir. Entonces, en una época que estamos, se están confeccionando reservas, que se vienen, que se está ensiladas y lo que se viene por las próximas semanas, a nuestro juicio es central estar ahí para ver, bueno, aplicando las herramientas que correspondan justamente para no quedarse atrás y tratar de estar trabajando a este nivel y no simplemente en un silo promedio o incluso por debajo. Es claro que vamos a tener que utilizar concentrados, eso es lo que permite obviamente tener respuestas destacadas en el corto y mediano plazo con los animales y bueno, permitir que tengan salud y una adecuada fertilidad. Pero bueno, claramente Mario lo señala en muchas de sus presentaciones, el concentrado aporta el 25% de la energía que consume la vaca en base anual, en la dieta anual, pero comprende el 60% del costo. Entonces realmente es acá donde hay que estar tratando de utilizar estos alimentos donde la respuesta sea mayor. Y esa respuesta va a ser mayor, naturalmente, cuando lo utilizamos en vacas frescas o que están en lactancia temprana, y tanto más cuando son animales de alto potencial genético. Esto también abre la herramienta tecnológica que quedará a evaluación después en cada predio de lotear justamente para agrupar aquellos animales que tienen estas características, donde uno puede encontrar una mayor respuesta. Y también va a haber mayor respuesta cuando hay poco forraje, cuando la sustitución que uno espera que ocurra sea baja, o este forraje va a ser es de relativamente baja calidad. Para tratar de poner un poco, salir de lo cualitativo y ponerle algún número concreto, ¿qué respuestas podemos esperar? La respuesta directa a suplementar, o sea, la respuesta que podemos obtener en el momento en que estamos suplementando, en general la vamos a encontrar en este rango entre 0,3 a 1 litro de leche por cada kilo de materia seca de suplemento,
Obviamente podemos encontrar valores menores o negativos cuando estamos causando alta sustitución o generamos acidosis, pero un valor de 1 litro de leche por kilo de materia seca es algo esperable en lactancia temprana, donde realmente las vacas normalmente están lejos de cubrir sus requerimientos solamente con lo que aporta la dieta de base. Ya la respuesta residual hay menos información. Uno lo que podría esperar es que esa respuesta fuera igual a la directa. En general, cuando los animales estaban peor nutridos con la dieta base, o cuando los animales en realidad ya venían bien alimentados, cuando estaban siendo suplementados, bueno, esa respuesta residual podría ser apenas de 10 a 20% de la directa. Pero, de vuelta, vacas en lactancia temprana, en general uno podría esperar una respuesta directa en entorno de 1 litro de leche y una residual que fuera entre medio litro a 1, o sea, realmente es una respuesta bastante atractiva. O sea, el key de esto es tratar de considerar ambas respuestas al momento de ver, bueno, cuál es la respuesta de equilibrio que haría viable la suplementación en el corto plazo, que no es ni más ni menos que este cociente del precio concentrado y el precio de la leche. De vuelta, haciendo un ejercicio muy simple, más para simplificar los números que otra cosa, si el precio del mix de concentrado fuera de 32 centavos por kilo y el precio de la leche fuera de 32 centavos por litro, esa respuesta de equilibrio mínimo que deberíamos esperar sería de 1. Naturalmente, como toda cosa simple, esto pierde mucha cosa. Acá no está considerado lo que puede ser las otras ventajas que se pueden obtener por mejorar el nivel de suplementación de los animales. Quizás podamos estar suplementando animales que no tienen tanta capacidad de respuesta en leche, pero si mejoramos su estado corporal o reducimos la pérdida de estado, son animales que se van a preñar más rápidamente o van a llegar al siguiente parto con más estado corporal, y eso va a ser, se traduciría en una mayor producción de leche. O sea, no es que esto sea tan blanco-negro, pero es una pauta para tratar de ver que mucho de lo que hacemos no solamente a veces tiene una respuesta directa, sino que a veces tenemos que considerar ese efecto residual. Y bueno, muchas veces que estamos usando una alta cantidad de concentrado, sobre todo cuando lo asociamos a situaciones donde el aporte de forraje está relativamente limitante, está latente el problema de la acidosis, sobre todo lo que es acidosis subaguda. Ya vimos que una herramienta fundamental es asegurar un adecuado aporte de fibra. También hay otros aspectos de la dieta, distintos aditivos que uno puede llegar a incluir, sustancias buffer, en fin. Pero del punto de vista de los propios concentrados, controlar el aporte de almidón, sobre todo el muy degradable en rumen, es un aspecto importante, y en este sentido lo que son granos de trigo y cebada son más peligrosos que los de maíz y sorgo, los molidos respecto a los partidos, los húmedos respecto a los secos, y bueno, y aquí uno es donde puede encontrar la combinación que tenga pensado utilizar y graduar ese riesgo relativo que tendría por utilizarlos. Y este es un caso muy claro donde la gestión de la alimentación, el cómo manejemos la alimentación, a veces tiene tanta o más importancia que la propia formulación de la dieta en prevenir, en este caso, lo que puede ser la acidosis. O sea, el manejar lotes parejos, minimizar lo que es la competencia, es un aspecto central. De vuelta, acá, dependiendo de la situación, el tema del loteo vuelve a cobrar relevancia si podemos estar en una situación riesgosa. El evitar que las vacas entren a comer con hambre, y, bueno, llegado el caso, aumentar la frecuencia de suplementación. Es claro que esta es una herramienta, es algo, desde el punto de vista práctico, muchas veces muy difícil de implementar, no es para todas las situaciones, pero cuando estamos dando gran cantidad de concentrados peligrosos y estamos en el borde, en el límite, en lo que es el aporte de fibra, bueno, quizás en este caso no hay ninguna medida mejor que el aumentar la frecuencia de suplementación, partir las veces que damos el concentrado para minimizar el riesgo de acidosis. Lo mismo que el suministro de dar el concentrado y la reserva mezclados, en oposición a darlos separados. Y bueno, tenemos un montón de herramientas de monitoreo del consumo de animales, de ver cómo evolucionan los rechazos
en los comederos, en la pastura, qué pasa con la leche en el tanque, la grasa en la leche, las bostas de los animales, cómo se comportan, cómo rumean, todo cosas que muchas veces, a veces no nos damos cuenta, de muy bajo o nulo costo, mucha de esa información que ya tenemos, pero que nos permiten justamente también monitorear o tener una idea de qué riesgo relativo tenemos de que ocurran casos. Aquí les voy a mostrar algunos, hablar un poco de algunos concentrados energéticos, algunos, la mayoría de los cuales se pueden conseguir en el mercado, lo que es grano de maíz y cebada, alimentos típicamente energéticos, pero después algunos otros que están entrando también, como lo que es el DDGS de maíz, que tiene también un muy interesante, bueno, mayor incluso concentración de energía que el grano de maíz, no dada por el almidón como en el caso de los cereales, sino por este contenido alto de grasa, una fibra que es bastante digestible y un contenido de proteína que también es muy importante. Después tenemos cascarilla y afrechillo de trigo, que hoy comentamos, son concentrados que en realidad el punto de vista energético, la verdad que no es su fuerte, pero muchas veces se usan para estirar lo que es el aporte de fibra, porque justamente son alimentos que tienen contenidos altos de fibra detergente neutro total, que es muy digestible, y bueno, teniendo en cuenta los lineamientos que yo mencioné anteriormente, perfectamente podrían llegar a sustituir algo de la fibra de los forrajes para seguir manteniendo una dieta saludable para los animales. Y pudiendo conseguir, afrechillo de arroz también es un alimento excelente, tiene tanta energía como el grano de maíz, en este caso netamente por su aporte de grasa. Uno podría decir quizás que alimentos con mucha grasa y sobre todo grasa insaturada como el afrechillo de arroz, los DDGS de maíz, quizás por ejemplo esto también es válido para lo que es el LEX de maíz con su 6 a 8% de grasa, quizás pueden ser muy útiles para hacer ese aporte de energía que a veces le falta a esas vacas de alta producción ya con lactancia establecida, pero quizás habría que tener un poco de precaución para incluirlos en dietas de vacas frescas, vacas recién paridas, donde no habría que pasarnos de 5% de grasa en toda la dieta. Esto es simplemente el ejercicio de los costos, o sea, nosotros tenemos claro que el costo no se mide por tonelada, sino por la unidad de nutriente en la que se especializa el suplemento que estamos trabajando, en este caso la megacaloría de energía neta para lactancia. Este es el rango que obtenía hoy. Y bueno, la verdad que no puedo encontrar referencias para trigo y afrechillo de arroz, así que bueno, este sería el cálculo de hasta cuánto uno podría salir a comprar estos suplementos, precio por tonelada, para mantener una similar unidad, costo de la unidad de energía que el maíz, que bueno, hoy realmente está caro, pero bueno, yo lo tomé como la referencia para el aporte de energía. Y en el caso de los concentrados proteicos, aquí tenemos la harina de soja, su contenido de proteína. Este es qué porcentaje de esta proteína es proteína bypass. Uno podría decir que esto es un porcentaje relativamente bajo, pero esto en realidad surge de un relevamiento que hizo el Departamento de Nutrición de Veterinaria hace unos 3, 4 años, donde se hizo un relevamiento de todas las harinas de soja disponibles en el país y realmente estaba dando un promedio en este entorno, un poco por debajo de 30%. Ya en el caso de la torta de soja, menos proteína, pero un mayor valor de proteína bypass. En el caso de girasol sabemos que tiene una proteína que se degrada muy rápidamente en el rumen, no es su fuerte el aporte de proteína bypass. La harina de canola es un suplemento bastante particular, tiene menos proteína que la harina de soja, un poco más de proteína bypass, pero un perfil de aminoácidos que es excelente, y es un alimento que uno lo usa, cuando uno lo incluye en muchos programas de alimentación, frecuentemente le indica como que no sustituiría adecuadamente a la harina de soja. Particularmente para los que usan el NRC, esto es muy, muy marcado, pero capaz que hay pocos suplementos en los que en los últimos años se haya investigado tanto a nivel internacional. Hay muchas, realmente son varias las revisiones sistemáticas que se han dedicado a comparar el desempeño de las vacas con harina de canola.
y todas ellas muestran sistemáticamente que perfectamente puede sustituir, incluso con ventaja, a la harina de soja. Esto, como todos los subproductos de la agroindustria, teniendo en cuenta factores como que no tengan excesivo calentamiento, que uno lo podría ver con el dato de ADIN, de nitrógeno insoluble detergente ácido, o bueno, micotoxinas, cosas por el estilo, pero es algo interesante para señalar. Y DDGS de maíz, que antes lo vimos cubriendo un rol en aporte de energía, también es muy interesante el aporte de proteína y sobre todo proteína bypass, capaz que no tiene un perfil de aminoácidos tan bueno como soja o algún otro, pero es bien interesante. Y bueno, el caso de la urea o fuentes de nitrógeno no proteico, el equivalente en proteína es muy alto, pero claramente no aporta proteína bypass, pero bueno, no tenemos duda que es un aditivo que entra en infinidad de situaciones productivas, o sea, cuando falta el verde, cuando estamos trabajando con mucha reserva de calidad media-baja en la dieta, perfectamente tiene un rol para aportar la urea, y bueno, esto no hay problema en incluirla a condición de que se respeten esos límites que se proponen, que, no aporte más del 20% de los requerimientos de proteína o no incluirla a una tasa de más de 1% de la dieta total o no más de 35 gramos por cada 100 kilos de peso vivo de los animales. Con algunos de esos lineamientos, suministrando también fuentes de almidón en paralelo, urea u otra fuente de nitrógeno no proteico son una herramienta muy útil y en términos de costos también bien interesante. Estos son los precios que yo los estimé puestos llevados al tambo de estanzuela para homogeneizar el criterio. Y el dólar, en dólares, el costo de kilo de proteína, en general para las fuentes de proteína verdadera fue similar. Vean que naturalmente el caso de la urea siempre es muy económico y de ahí el interés puede ser de llegar a incluirla. Quizás harina de girasol es un poco más barato, y si bien a veces harina de girasol no está muy bien vista, para situaciones donde uno no tiene una demanda de altos niveles de proteína bypass en la dieta, como puede llegar a ser vacas en lactancia tardía o vacas secas, o incluso en los prepartos, esta puede ser perfectamente una opción para utilizar. Pero bueno, ya cuando vemos el costo de la unidad de proteína bypass, pensando en situaciones productivas de mayor exigencia, está claro que la harina de girasol quizás no sería la primera elección. Pero bueno, lo bueno está en conocer que disponemos de un rango de suplementos que, dependiendo de la situación de cada predio, se puede adecuar de mayor o menor medida a las necesidades de cada uno de ellos. Para terminar, yo quiero hacer algún comentario respecto a aspectos de confort animal, que alguno podrá decir que tiene que ver esto con concentrados caros y pocas reservas, pero para nosotros, yo lo adelanté al principio y lo reitero ahora, para nosotros es crucial asegurar que el confort animal no esté limitando toda esa otra inversión que tenemos, esos gastos, adicionales que estamos haciendo en esta coyuntura. Desde ese punto de vista, la provisión de agua en calidad y disponibilidad, no solamente lo que es por una parte lo que es el acceso a la misma, que haya facilidad en el acceso, o sea, en situaciones de estrés calórico. Hay mucha información que muestra que las vacas tienden a estar más tiempo alrededor de los bebederos. Bueno, eso complica todo lo que es la aproximación a los mismos. Pero también en cuanto a la disponibilidad real que tienen los animales para consumir el agua, ¿no? Realmente tambos donde los animales solo pueden abrevar 2 veces al día durante los ordeñes, realmente hay que asegurar cosas tan simples como que la disponibilidad en los bebederos, el flujo de agua sea el adecuado para que los animales consuman esa enorme cantidad que a veces uno no se imagina que pueden tomar las vacas, pero que es necesario para que produzcan adecuadamente. Proveer un área de descanso adecuada para que las vacas se puedan echar y rumiar también es central. Ahora capaz que en verano no es algo que visualicemos como un gran problema, pero para los meses por delante estas situaciones son realmente complicadas. No es fácil solucionarlo esto, pero está bueno preverlo con antelación, perdón,
hay un trabajo realizado en Estanzuela que ya tiene 4 o 5 años, donde se comparaba que vacas luego de estar en el patio de alimentación fueran a echarse a descansar en una pradera de festuca vieja o en un corral de tierra, que cuando no llovía estaba todo perfecto, pero cuando llovía era un lodazal, y las vacas que se podían echar en la pradera vieja producían 1,3 litros más de leche, de mejor calidad también, menores recuentos de somáticas, o sea, que realmente hay un impacto positivo en ese sentido. Minimizar todo lo que son las caminatas innecesarias es otro aspecto a tener en cuenta. No hay que olvidar que el costo de energía de que una vaca camine 1 kilómetro en terreno plano y sin temperatura de estrés calórico es la energía para producir casi medio litro de leche. ¿No? Hay aspectos sociales que muchas veces no le damos bolilla, todos los temas de competencia, pero capaz que acá, de vuelta, es un caso clásico donde uno puede formular una dieta excelente y después no ver la respuesta esperada, y uno le echa la culpa al que formuló la dieta, y en realidad capaz que el fallo estuvo en que no permitimos que cada una de estas vacas tuviera sus 75 o 80 centímetros de frente en el comedero, incluso en el preparto hoy se habla de ir hasta 1 metro, y bueno, y eso es lo que hace que estas vacas capaz que se den un atracón y tengan acidosis, y estas vacas que están penando por acá atrás no puedan consumir lo que está previsto y terminen produciendo menos. Y por último, si bien ya ahora estos problemas quizás van un poco en declive, pero bueno, marzo siempre nos puede dar alguna sorpresa en ese sentido, todo lo que es mitigar el estrés calórico es bien importante. Esto también modula la respuesta que podemos tener al manejo de la alimentación que hacemos. La información estanzuela es bastante clara, mostrar que vacas multíparas en lactancia temprana a las que se les provee sombra ante una situación de estrés calórico producen 21% más de leche que las mismas vacas que no tuvieron sombra. Esto es un disparate, que haya una herramienta tecnológica que permita en lactancia temprana sacar 20% más de leche, es una cantidad muy, muy, muy alta. Y llevado a lo mismo, para mi juicio más interesante todavía, las vacas secas, a las que se le da sombra durante el verano, producen después en la lactancia 13% más leche que las vacas que pasaron todo el periodo seco sin sombra. Pensemos ahora en las vacas que van a estar pariendo en febrero, en marzo, en abril. Realmente son vacas que se pueden ver beneficiadas con esto. No me quiero extender mucho más, ya termino, pero comento que hoy, aparte de este efecto directo en las vacas, se sabe que estas vacas producen calostro de peor calidad, que los terneros que nacen de estas vacas tienen menos capacidad de absorber, de lograr una buena inmunidad, e incluso que las hijas y las vacas hijas y vacas nietas de estas vacas que padecieron estrés calórico mientras gestaban, también producen entre 4 a 6% menos de leche. O sea, realmente es un efecto que pasa de una generación a otra y es bien importante tener en cuenta. Bueno, en resumen, a modo de síntesis, para nosotros una buena gestión del pastoreo en cualquier momento, pero en estas situaciones, coyunturas difíciles, es clave para tener un buen resultado, no solo productivo, pero también a la larga económico. Hay que usar inteligentemente la suplementación, que es cara, en aquellos momentos donde la respuesta va a ser más segura, y saber que, bueno, no tenemos que morir en 1 o 2 suplementos, que hay un cierto margen de suplementos para utilizar, que están disponibles, y bueno, cada predio con su productor, con sus técnicos, deberá ver cuál se adecua mejor a sus necesidades. De perogrullo, pero bueno, más que nunca reducir al máximo todo tipo de pérdida de eficiencia que pueda llegar a haber. Y bueno, recordar también que el manejo de alimentación y el confort animal muchas veces pueden tener más impacto que la propia formulación de la dieta. Y bueno, por último, siempre incluso en estas instancias, o uno diría más aún en estas circunstancias complicadas, continuar monitoreando lo que son pasturas, animales, las propias personas, el equipo de trabajo que puede tener dudas, que puede tener inquietudes respecto a cómo viene la mano. Bueno, también es importante que todos estén al tanto de cuáles son los planes para de mi parte es todo. Muchas gracias por la atención. Ahí queda el mail por cualquier consulta. Y bueno, si surge alguna hora y las podemos llegar a contestar, estamos